Si alguna vez te has planteado cuál es mi misión de vida, por qué o para qué estoy aquí, si alguna vez mirando la inmensidad del universo has pensado, no estoy solo, ¿cuántos ojos me miran? Este es tu programa. Si alguna vez has pensado, soy un ser de luz y todo lo que me han contado hasta ahora es mentira y existe la reencarnación, este es tu programa. El despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Muy buenas noches y bienvenidos al despertar de la conciencia. Esta noche tenemos con nosotros a un invitado que la gran mayoría de vosotros ya conoceréis. Se llama Emilio Carrillo, escritor, economista, desde mi punto de vista también un gran maestro y sabio. Ha publicado más de 55 libros y 500 artículos y ha impartido más de 600 conferencias en las que ha abordado temáticas pues muy variadas: economía, política, hacienda pública, historia, filosofía y espiritualidad. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Un placer, de verdad, no hay nada que agradecer. La primera pregunta que nos surge es, porque claro, tú también tienes una carrera, has sido vicepresidente de la Diputación de Sevilla y profesor de Economía en la Facultad de Derecho. ¿Cómo desde esa trayectoria te has convertido en un referente dentro del mundo espiritual? La vida es absolutamente evolución. Tal como yo lo veo, cada persona en cada momento de su vida tiene un estado de conciencia, es decir, una forma de ver la vida, la muerte, la divinidad, la vida de los demás, el mundo, las cosas, y esa percepción, esa visión, ese estado de conciencia, teniendo cada uno el suyo, no es constante, no es fijo, sino que va evolucionando. Evoluciona a la par de las experiencias. Y en mi caso ha sucedido así de sencillo y así de natural, como a tantísima gente. Desde un estado de conciencia he ido evolucionando a otro como consecuencia de las experiencias que he ido viviendo. Y de tener una vida muy centrada en el sota, caballo y rey, de lo físico, de lo material, con una actividad política efectivamente que durante muchos años fue muy significativa, con esa vicepresidencia de la Diputación, vicealcalde de Sevilla, estuve presidiendo la red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la Comisión de Desarrollo del Arco de Ciudades Atlánticas, en fin, un cometido con vocación, desde luego, siempre con mucha vocación de servicio público, pero en el sota, caballo y rey de esa vida física y material. E incluso la docencia universitaria estaba centrada en temáticas que forman parte de lo que es mi profesión de economista, de economía política, de hacienda pública. Pero sí es verdad que detrás de esa actividad siempre me había realizado preguntas. Esas preguntas poco a poco fueron adquiriendo más protagonismo. La vida, no a través de casualidades, sino de causalidades, también conllevó que lo que eran esas preguntas subyacentes se fueran haciendo cada vez más patentes, cada vez fueran apareciendo con más fuerza, y como consecuencia de eso y a la par fui viviendo experiencias que fueron impulsando esa evolución del estado de conciencia. Y aquí estoy, haciendo una vida muy sencilla, soy una persona muy normal. Todo eso yo puedo llegar a entenderlo, ¿no?, dentro de lo que coloquialmente hablamos, pero todo eso de referentes, de maestros, yo no veo las cosas así. Yo lo que creo es que cada ser humano en estos momentos, en el despertar de conciencia en el que está la humanidad en su conjunto, pues estamos aportando nuestro granito de arena a lo que a mí me gusta llamar el recuerdo de lo que somos. Hay que estar tranquilos, hay que estar lo más relajados en nuestra divinidad posible, porque no se trata tanto de aprender cosas nuevas como simple y llanamente recordar lo que somos. Y nada, ahí estoy yo, como tanta gente, recordando lo que soy y compartiendo con los demás ese recuerdo. Y apoyándonos a otros también para que podamos recordar lo que realmente somos. Como bien has dicho, has experimentado de primera mano sobre todo los aspectos del actual proceso de transformación que vive la humanidad, porque como bien has dicho, estamos constantemente evolucionando. ¿Podrías hablarnos de esa experiencia, de ese proceso de transformación? El proceso de transformación que vive la humanidad, yo lo asimilaría con un fenómeno que se llama coloquialmente el fenómeno de la rana hervida.
No sé si has escuchado hablar de él. No. Es una especie, es un experimento científico que creo que plasma muy bien lo que la humanidad está viviendo. Estamos viviendo una época que a mí me gusta denominar de crisis sistémica. La crisis sistémica es aquella crisis que no sucede solamente en un ámbito, sino que sucede en muchos ámbitos a la vez y con mucha fuerza. Estamos viviendo una crisis, por ejemplo, en el ámbito económico y financiero, pero también en el ámbito humanitario, con la cantidad de desplazados y refugiados que hay en el mundo, también en el ámbito alimentario, con casi 1.000 millones de personas que pasan hambre y a su vez 3 millones de personas que mueren de obesidad mórbida. Estamos viviendo una crisis ecológica y medioambiental muy fuerte, igualmente una crisis social con la crisis de la pareja, de las relaciones de padre y de hijos, de todo lo que es el entramado institucional, por ejemplo, y político, donde hay cada vez una mayor desconfianza y alejamiento de la gente. Son manifestaciones de esa crisis sistémica que, repito, es crisis que se da a su vez en muchos ámbitos y con mucha fuerza. Y además esto es un fenómeno que se está dando de manera acelerada, es decir, es como si se estuviera todo calentando de una forma cada vez más potente. No se trata de un calentamiento gradual, sino que a través de estas crisis estamos viviendo, eso sí, muchas personas lo viven como desconcierto, mucha gente se mira a los ojos de las otras, de las personas cercanas y se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando exactamente? ¿No? Porque hay tanta inestabilidad, tanto desequilibrio, puestos de trabajo que se pierden, situaciones sociales tan tremendas, e incluso desde el punto de vista de las catástrofes naturales. Estamos en un proceso realmente potente de calentamiento, y que es un calentamiento acelerado, ¿no? de mutación acelerada. Pues bien, al hilo de ello hay ese experimento o ese fenómeno de la rana hervida que te comentaba, que consiste en algo muy simple. Tiene 3 fases. Estamos siempre hablando de un recipiente con agua, y en la primera fase, ese recipiente con agua natural, un agua tibia por tanto, echamos una rana. Y la rana tranquilamente, pues se mete ahí en el agua y está bien, no le pasa nada. La segunda parte del experimento es que ese mismo recipiente con agua lo calentamos para que el agua hierva, y entonces tiramos la rana al recipiente. En ese momento que la rana tiene contacto con el agua hervida, la rana brinca, la rana patalea para saltar, para salir despedida del recipiente y evitar ser hervida. Y la tercera y última parte del fenómeno de la rana hervida consiste en coger el recipiente con agua tibia, con agua natural, meter a la rana chapotea, la rana está bien, pero entonces ir calentando el recipiente con el agua, irlo calentando gradualmente, poco a poco, no de manera acelerada, sino poco a poco. Y bien, pues poco a poco el agua va tomando más temperatura, la rana, entre comillas, no se da cuenta, y finalmente el agua llega a hervir y la rana muere hervida dentro del recipiente. Al ser el calentamiento gradual, la rana no salta como saltaba en la fase segunda, donde al estar el agua hervida sí producía el salto. Pues bien, así es como yo veo el momento evolutivo de la humanidad y de despertar de la humanidad. Yo creo que hay muchas personas que ya han percibido lo nuevo, han percibido la nueva conciencia, por así decir, pero hay muchas personas que todavía en su proceso evolutivo, en su estado de conciencia, no lo han percibido. Y lo que estamos viviendo en conjunto como humanidad son acelerones continuos de ese recipiente con agua, dicho metafóricamente. Estamos viviendo acelerones continuos precisamente para que se salte del recipiente, para que la gente no se quede ahí cómodamente y termine hervida en el recipiente. Por tanto, cuando ocurren tantas cosas, cuando hay tanto desconcierto a nuestro alrededor, tenemos que ser conscientes desde el amor y desde la conciencia de que eso también tiene su sentido profundo, de que eso también tiene su para qué. Y poco a poco, los que vamos saltando del recipiente, las ranas que vamos saltando del recipiente, no tenemos que irnos a ningún sitio. Lo que tenemos que hacer simplemente es colocarnos en lo que a mí me gusta llamar el ojo del huracán. En este huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos, en este tifón de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos, hay un centro del huracán. El centro del huracán en un tifón, en un huracán, es el sitio donde, curiosamente, no hay viento, donde los cielos están despejados y la temperatura es cálida. Y yo lo que percibo en mi propia experiencia y en la de mucha gente es que nos estamos colocando en el centro del huracán.
Estamos llevando a cabo una vida cada vez más desconectada del sistema, cada vez más rica en conciencia, una vida sencilla, una vida consciente, y colocados en el ojo del huracán, en el centro del huracán, estamos contemplando cómo ese huracán cada vez gira con más velocidad, y estamos contemplando como consecuencia de esos acelerones cada vez más seres humanos están saltando y cada vez más seres humanos se están posicionando en esa nueva conciencia. Dicho metafóricamente y de forma muy esquemática y telegráfica, así es como veo el momento evolutivo de la humanidad. Sí, además muy bien descrito, porque sí que es cierto que cada vez hay más personas que de alguna forma gritan el ya está bien, y empiezan a transformar o a intentar transformar sus vidas precisamente para hacerlo de una forma o vivir más acorde a esa sencillez que haces mención un poquito, como decías, fuera del actual sistema. Efectivamente, yo creo que es bastante palpable. Exactamente, al fin y al cabo también es bueno, pues también lo que intentamos desde estas ondas, ayudar o facilitar o acompañar a que eso cada vez seamos más los que estamos en eso que llamas el ojo del huracán. Y transmitir mucha comprensión, que es lo que hacéis vosotros, lo que hace tanta gente, ¿no? Y que es necesario, es decir, que tengamos conciencia de que ese calentón que has tenido en tu vida, de que ese acontecimiento que te turba, que te desconcierta, forma parte de esta rana hervida a la que hemos hecho referencia, y realmente lo que te está apareciendo en tu vida para ayudarte. Es una experiencia, oportunidad, que aunque la mente la rechace porque la considera negativa, pero realmente tiene un sentido profundo para hacer posible que reacciones, para hacer posible que te des cuenta y que endereces tu vida por un camino que, si no hubiera sido por esa experiencia, oportunidad, posiblemente no lo hubieras enderezado. Sí, porque además, bueno, muchos de los invitados que hemos tenido en el programa realmente, pues, digamos que su vida profesional se han dedicado a otros temas que no tenían nada que ver con lo que ahora realizan, un poco, pues, como tú, y yo me incluyo, porque mi labor o lo que es mi carrera profesional transcurrió por otros derroteros, transcurrió en turismo, y ahora me dedico a otra cosa pues totalmente diferente, que siento que es lo que me llena, ¿no? Entonces es curioso cómo se está dando ese cambio, y lo más curioso es cómo la gran mayoría de nosotros coincide en que llegó un momento en su vida, un punto de inflexión que pudo ser pues un despido en su trabajo, una enfermedad, una situación, digamos, pues de sufrimiento, que te ofrece la oportunidad, o bien que te lo tomes como un problema y te quedes ahí, pues como bien dices, en ese agua hirviendo, o bien que te lo tomes como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de evolución. Cuando hablamos de este asunto, que coincido contigo absolutamente y todo lo que has dicho lo hago enteramente mío, a mí me gusta sacar a colación una poesía de un gran místico español, Juan de Yepes, conocido como San Juan de la Cruz, que es la poesía de la noche oscura. San Juan de la Cruz compartió que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida, no en otra vida, sino en esta vida, a que en esta vida podemos llegar, es la transformación en Dios. Esa transformación en Dios, ese despertar, ese nacer de nuevo, por ejemplo, al que hizo referencia Cristo Jesús, podemos alcanzarlo en esta vida, en nuestro proceso conciencial y evolutivo, y a ello se refirió en su obra San Juan de la Cruz. Ahora bien, esto lo plasmó también no solamente en prosa, con esta frase que acabo de comentar, sino en verso, y lo plasma precisamente en este poema de la noche oscura. No lo plasma en el Cántico Espiritual, que fue una obra poética suya llena de sensualidad y de alegría, o en Llama de amor viva, sino que lo mete dentro de la noche oscura. La gran pregunta es por qué la transformación, lo mete precisamente la transformación en Dios, el despertar en conciencia, lo mete dentro de un poema que tenga como título La noche oscura. Es ahí donde él habla de la amada en el amado transformada, ¿no? Como esta plasmación de la transformación en la divinidad, en el recuerdo de lo que realmente somos. Y es muy sencillo, él se dio cuenta de que la noche oscura es una espoleta muy potente que tiene el ser humano en su proceso de despertar. De ahí que escribiera en ese poema de "Oh noche que guiaste, o noche que juntaste amado con amada". Él llega a decir, hablando de la noche, que es más potente, que es más agradable que la alborada, que tiene un papel más importante que el día luminoso, ¿no?, por decirlo de forma coloquial. Y es una realidad. Es cierto que esto no tiene por qué ser así, que en el proceso conciencial, a mí me gusta insistir, que podemos evolucionar por el gozo.
pero quizás debido al funcionamiento de nuestra mente, que cuando tenemos salud no se da cuenta, y cuando tenemos enfermedad, entonces sí, funcionando en el contraste, es cuando pone en valor precisamente la salud, cuando no se tiene y estamos en enfermedad, quizás sea por este funcionamiento de la mente por lo que el ser humano encuentra en esas experiencias oportunidad de noche oscura la espoleta que le impulsa en su proceso de despertar y en su proceso de recuerdo. El despertar de la conciencia. Ya estamos aquí de vuelta y aprovechando, Emilio, que esta noche estás con nosotros, me gustaría hacerte pues inquietudes que nos han ido escribiendo a través del blog, personas que nos escuchan, personas que han escuchado conferencias tuyas, y una de estas inquietudes es acerca de los universos paralelos, multiversos y omniversos. Quizás sea mucha información para que podamos desarrollarla aquí en esta hora, pero sí nos piden un poco explicar qué son y qué diferencia hay entre ellos. Perfecto, pues con mucho gusto lo haré de la forma más divulgativa y más breve posible. Hay que diferenciar por una parte lo que son universos paralelos, eso es una cosa, y otra cosa son multiversos y omniversos. Comienzo por esto porque es más sencillo de compartir. El universo que conoce la humanidad, la ciencia empieza a percibir que es solamente un universo, el universo conocido. Hoy ya hay muchos científicos que empiezan a darse cuenta de que muy probablemente este universo no sea sino un universo más dentro de un multiverso. El multiverso sería, por tanto, o estaría conformado por distintos universos. Posiblemente de la misma forma que nuestro universo conocido está compuesto por 7.000 millones de galaxias, según la ciencia actual, un multiverso puede estar configurado, conformado por un elevadísimo número de universos. Y a su vez, hay también algunos científicos que empiezan a hablar de los omniversos. Los omniversos serían, en definitiva, sumas de muchos multiversos. De la misma forma que muchos universos forman un multiverso, muchos multiversos forman un omniverso. Esto da una percepción del cosmos, claro, con una escala, con una magnitud, con una envergadura que rompe los moldes de lo que la ciencia ha tenido hasta ahora presente, los moldes en los que hasta ahora la ciencia se ha movido. Pero, insisto, son muchos los científicos que empiezan a percibir la realidad del cosmos como una realidad realmente infinita, configurada por multitud de omniversos, cada uno de ellos configurado a su vez por multitud de multiversos, cada uno de ellos configurado por multitud de universos, y dentro de un multiverso concreto hay un universo concreto que es el que nosotros conocemos, y dentro de su universo 7.000 millones de galaxias. Dentro de una de esas galaxias, cada una de ellas tienen cientos de miles de millones de estrellas. Pues bien, hay una galaxia que es la Vía Láctea, que tiene medio billón, a mí me gusta decir de broma, con B de Betis, medio billón de estrellas, y una de esas estrellas es la que denominamos Sol, y su sistema planetario tiene un planeta, entre otros, que es el planeta Tierra, donde hay multitud de especies, millones de especies, una de las cuales es la especie humana, y dentro de la especie humana 7.400 millones de componentes, y tú y yo somos unos de esos 7.400 millones de componentes. Esta sería la estructura que nos acerca, una estructura colosal, una estructura de una envergadura realmente infinita, pero a su vez muy bien estructurada, con mucha armonía, con mucho encaje, donde todo tiene su sitio, donde todo se mueve en ciclos perfectos, donde cada ciclo tiene su ritmo, pero a su vez hay un ritmo único que impulsa todo ese gran cosmos y toda esa gran creación que hoy ya está acercándonos a la ciencia, y que muchos seres humanos, con independencia de lo que la ciencia esté diciendo, también sentimos en el corazón. Y como lo siento en el corazón, es por lo que a mí me gusta compartir precisamente esta percepción del cosmos de la forma que he comentado. Eso es hablando de multiversos y de omniversos. Los universos paralelos son una cosa distinta. Los universos paralelos son los que creamos en nuestra propia vida, los que tú, los que yo, los que los oyentes de este programa crean en su vida. No tomamos conciencia de eso, nos cuesta tomar conciencia, pero la realidad es que en nuestra vida estamos creando continuamente universos paralelos, entendiendo por universos paralelos realidades que se van abriendo cuando, por las experiencias que vivimos, tenemos que elegir entre distintas opciones. Cuando en nuestra vida se plantean, y eso ocurre con cierta frecuencia,
cuando en nuestra vida se plantean situaciones, escenarios en las que tenemos que elegir entre distintas opciones, la realidad es que esas opciones, cada una de ellas, las vivimos. Es verdad que solamente tomamos conciencia de haber elegido una, pero la realidad, insisto, es que vivimos todas ellas. La física cuántica ha sido la corriente científica que en el siglo XX nos posibilitó en primera instancia empezar a percibir esto. Concretamente, Albert Einstein ponía el ejemplo de tirar un dado, el dado típico de 6 caras, con sus 6 caras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y él decía, si tiro el dado, ¿qué cara va a salir? Entonces, bueno, pues tira el dado cae en la mesa y sale, pongamos por ejemplo, el 2. A partir de ahí la respuesta que nosotros daríamos es que ha salido el 2. Pues bien, la respuesta que nos da Einstein es decir, no, tú tienes la percepción que ha salido el 2, pero realmente han salido las 6 caras. Al tener el dado en mi mano y al lanzarlo, las 6 opciones posibles, las 6 se han dado en la realidad, aunque tú solamente como observador tomes conciencia de una de ellas. Hay una película que me gusta aconsejar al respecto, Sliding Door, traducida al castellano como 2 vidas en un instante, una película británica del año 1998, donde de una forma simple pone en evidencia la vida de una chica que por una serie de circunstancias su vida se desdobla. La vida tiene una opción A y tiene una opción B. Y pone muy bien de manifiesto la película, una película más divertida, que es muy entretenida de ver, e insisto, se llama 2 vidas en un instante, se localiza muy bien en YouTube y nos ayuda a percibir lo que acabo de comentar. Hay también otra película, esa es más compleja porque no solamente se abren 2 situaciones de universos paralelos, sino que se abren otras muchas, tal como ocurre en la realidad, que son las imposibles vidas de Mr. Nobody. Eso es otro acercamiento del cine a esta realidad que nos puso de manifiesto por primera vez la física cuántica y que hoy otras muchas corrientes científicas de vanguardia han hecho suyo. Eso significa que cuando, por ejemplo, a mí me gusta poner como exponente, organizo algunas charlas, organizo algún taller en algún sitio y hay personas que se plantean ir o no ir a ese taller. No sé, por ejemplo, el último que di en el mes de mayo en Alozaina, en la casa de acogida de Pepe Bravo en Málaga. Bien, hubo personas que fueron y personas que no fueron. Entre las personas que no fueron, habría personas que se plantearon voy o no voy y finalmente por distintas circunstancias no fueron. Pues bien, aplicando la teoría de los universos paralelos, aunque esas personas que se plantearon la disyuntiva de ir o no ir tomen conciencia de no haber ido, la realidad es que se ha abierto un universo paralelo en su vida donde sí han ido. Y eso puede producir, por ejemplo, que dentro de unos meses estas personas bajen a la Costa del Sol, ya que están por Málaga, se acuerden de Alozaina y quieran ir a conocer la casa de acogida de Pepe Bravo, donde pudieron haber ido en aquel taller que Emilio impartió en mayo, pero no fueron. Y al acercarse a esa casa de acogida, pongamos por caso en el mes de septiembre, sienten que esa casa la conocen, sienten que han estado allí, e incluso cuando empiezan a aparecer las personas que allí desarrollan su labor, les resultan gente muy conocida y estarían por asegurar que la han conocido y que se han encontrado antes en ese sitio, aunque no hayan estado. Pues bien, eso es un ejemplo de universos paralelos. La teoría del desdoblamiento del tiempo, el desdoblamiento del tiempo de Paul Garnier, todo lo que eso está moviendo nos enseña además de que los universos, siendo paralelos, tienen una comunicación entre ellos, que es el mundo de los sueños. Es decir, cuando estamos dormidos, realmente vivimos muchas experiencias. Y el mundo de los sueños, además, por ejemplo, de realizar viajes astrales, otra de las cosas que nos posibilitan es abrir ventanas entre los universos paralelos. Y es a través de esas ventanas como tenemos un conocimiento real de lo que estamos viviendo en esos otros universos. Y finalmente, para concluir, los universos paralelos, siendo paralelos, tienden a la convergencia. Es decir, finalmente van como orientados a un mismo punto. Los caminos son distintos, las experiencias, el devenir de cada uno de esos universos es distinto, pero hay una tendencia a que bien en esta vida física o en otra vida física, esto lo pone muy bien de manifiesto la película 2 vidas en un instante, a la que hacía referencia anteriormente, finalmente tienden a la convergencia. Sé que esto para la mente, también para la mía, la queda absolutamente desconcertada, pero hay cada vez más evidencia desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la conciencia de la existencia y el funcionamiento de estos universos paralelos.
Sí, esto me recuerda hace años que me formé como terapeuta de terapia regresiva. Entonces, en aquel momento, pues el experimentar en terapia esas experiencias, ¿no?, de épocas pasadas, pues ya como que a la mente le sorprende. Pero claro, años después me encuentro, y así lo siento, en que realmente no existen esas vidas pasadas, sino que son vidas que se están experimentando de manera simultánea. Claro, cuando hablamos de pasado y de futuro, tenemos que ser conscientes, yo creo que cada vez lo somos más, que estamos hablando de una ficción. Uh-huh. Es una ficción que todavía en nuestro proceso como humanidad la necesitamos para agarrarnos a algo que nos dé seguridad, entre comillas. Pero lo cierto es que lo único que existe es el aquí y ahora, porque la vida es eso, es bastante obvio, la vida es el momento presente, la vida es el aquí y ahora, y lo que llamamos realmente pasado y futuro es una ficción, es una ilusión de la mente, y todo se está desarrollando en la instantaneidad. Y es precisamente en esa instantaneidad, como tú muy bien dices, donde se producen eso que denominamos unas vidas pasadas o unas vidas futuras, regresiones, progresiones, o donde se desenvuelven estos universos paralelos. Pero realmente no caben en el concepto de tiempo, porque el tiempo no existe. El tiempo existe porque creemos en él, pero es una ficción de la mente, es un sistema de creencia impuesto por la mente. La realidad es que no existe, y lo que existe es la instantaneidad. Y por tanto estoy totalmente en coincidencia contigo, ¿no?, de que esas vidas no son realmente pasadas, aunque a la mente le cueste mucho trabajo entenderlo. Sí, esto es un proceso que nuestras mentes tienen que hacer. Y haciendo colación a la mente, voy a utilizar una frase que he escuchado, no sé si he escuchado, la he leído en tu blog, pero que me parece muy significativa, en la que dices: las gafas de la mente jamás nos van a mostrar lo real. La mente tiene una serie de características prodigiosas. Es un instrumento que tenemos en lo que yo llamo el coche, en el yo físico, mental y emocional, que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Nosotros, que realmente somos conductores divinos, infinitos y eternos, utilizamos ese coche, este yo físico, mental y emocional, para vivir la experiencia humana. Y la mente es un instrumento maravilloso de ese coche. Yo lo llamo el sistema operativo del coche. Uh-huh. Y es sensacional y sirve para muchas cosas. Sin embargo, la mente no sirve para otras. En su menú de prestaciones no incluye en particular algo para lo que sí creemos en cambio que sirve, y no sirve, que es para comprender la vida, para verla, para vivirla. Para eso no sirve. Las gafas de la mente nos aportan percepción y nos da campo de visión para muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, para desplegar los dones y talentos que cada uno tiene y nuestra creatividad. Por ejemplo, para organizar encuentros como este que estamos desarrollando en la radio en este preciso instante. La mente tiene muchas prestaciones, pero las gafas de la mente, cuando la utilizamos para comprender la vida, para intentar comprender, ver y vivir la vida a través de la mente, tiene como una característica suya, una característica ineludible de la mente, y es que todo lo ve torcido. Cuando lo utilizamos para eso, todo lo ve torcido. Si antes hablábamos del experimento de la rana hervida, hay otro experimento en los laboratorios muy simple, que es agua limpia en un vaso de cristal, e introducimos en ese vaso con agua un lápiz. Y cuando introducimos el lápiz se tuerce. Dentro del agua se tuerce. Pero si sacamos el lápiz vuelve a estar derecho, no está torcido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es muy sencillo. El lápiz nunca se tuerce. Está derecho fuera del agua y también está derecho dentro del agua. Lo único que ocurre es que dentro del agua, el juego óptico del cristal con el agua hace que visualmente parezca que el lápiz se tuerce, pero no se ha torcido. Y exactamente lo mismo ocurre cuando utilizamos las gafas de la mente para ver la vida. La mente nos hace ver que las cosas están torcidas, y la realidad es que no, que nada está torcido. La realidad es que todo tiene su sitio, la realidad es que todo encaja, la realidad es que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, que esas experiencias que la mente califica de negativa y que la mente rechaza, realmente las estamos generando nosotros, desde nuestro estado de conciencia y nuestro proceso conciencial, y lo estamos haciendo precisamente para impulsar el proceso de recuerdo e impulsar ese proceso conciencial, que nada ocurre por casualidad, porque nada ocurre por casualidad. En ese cosmos que antes describía, compuesto por multitud de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, vete a saber con cuántas formas de vida, dentro de un universo que pertenece a un multiverso, que pertenece a un omniverso. Dentro de esa estructura magnífica, ahí todo encaja,
todos los ciclos son perfectos, todo está en su sitio. Y aquí estamos nosotros a veces en nuestra tontería del ego, encarnados en esta especie que es la especie humana, contemplando esa maravilla y diciendo, pues esto tendría que ser de otra manera. Claro, estos son pequeñas tonterías que desde el amor comprendemos en nuestro proceso conciencial y evolutivo, y que lo único que nos tiene que llevar es a reírnos mucho de nosotros mismos, porque el amor que desprende cuando te das cuenta, ¿no?, de la maravilla, de que todo encaja, de que la vida merece nuestra confianza, de que la mente simplemente no puede entender los milagros que la vida está haciendo continuamente a tu alrededor, junto con el amor que conlleva eso. Igualmente es muy importante el humor, y es muy importante que amor y humor se unan, y desde el humor nos riamos mucho de cuando la mente aparece por medio y dice, esto tendría que ser de otra manera. Por favor, todo encaja, todo es perfecto. Es una perfección que va más allá de la perfección, casi ni cabría denominar la perfección, porque supondría implícitamente admitir que existe lo imperfecto, y en la creación la imperfección es un imposible. El despertar de la conciencia. Ya estamos de vuelta y la verdad es que de decir que esta pausa pues también me ha ayudado, ¿no?, a recuperarme un poco, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Emilio y me he sentido muy identificada, porque cuando realmente sientes en el corazón el amor con lo que todo está hecho y los regalos que recibimos cada día, a pesar de que nuestra mente se empeñe en mostrarnos lo contrario, bueno, pues es que es cierto, uno se queda sin palabras. Quizá tú, Emilio, lo veas desde otra perspectiva, pero yo muchas veces me quedo en esos silencios de decir gracias. El silencio es importantísimo. Yo sé que en un programa de radio... No es conveniente. Claro, pero el silencio es muy importante. En el recuerdo de lo que somos, cada vez más personas están colocando el silencio en la vida, lo cual no significa ser eremita ni nada parecido. A mí me gusta decir que la espiritualidad hay que vivirla sabiendo que no hay dualidades. Y yo me considero una persona espiritual mundana espiritual, porque todo tiene su sitio, tiene su sitio la meditación y tiene su sitio la cerveza, tiene su sitio el retiro y tiene su sitio, pongamos por caso, la sexualidad, vivida además de forma absolutamente plena. Todo tiene su sitio. Pues bien, el silencio cada vez para más personas tiene también su sitio, porque a mí me gusta recordar que es nuestro auténtico verbo, nuestro auténtico lenguaje es el silencio. Ningún ser humano que yo conozca ha nacido hablando, ninguno. Y que yo sepa también todos los seres humanos, en el momento que denominamos muerte, que no es ni más ni menos que una puerta que se abre para ir de esta vida a otra habitación de la vida, también lo hacemos en silencio. Nacemos en silencio y desencarnamos en silencio. Es nuestro auténtico lenguaje. Es verdad que aquí la sociedad, y es muy útil, pasa como a la mente, que es muy útil, la sociedad nos enseña un lenguaje, pero el lenguaje que utilizamos, el que estamos utilizando tú y yo ahora en la comunicación y están utilizando nuestros oyentes para seguir el programa, es simplemente un instrumento creado por la mente, creado por la sociedad y que es muy útil para relacionarnos entre nosotros. Pero no olvidemos que el silencio es nuestro auténtico lenguaje. La prueba de que el lenguaje no es algo innato es que hay muchísimos idiomas. Si el lenguaje fuera algo innato al ser humano, todos hablaríamos el mismo idioma, pero no es así, porque el lenguaje es un invento de la sociedad, es una creación de la sociedad en su contexto cultural, en el contexto cultural de cada una. Así que, por supuesto que es muy importante el silencio, es nuestro auténtico verbo. Curiosamente, el silencio a veces se nos hace pesado. En una reunión, cuando se produce un silencio, la gente incluso se agobia, ¿no? Pero poco a poco vamos recordando que todo tiene su sitio y el silencio, sin duda ninguna, también. De hecho, a mí me sorprende muchas veces cuando te reúnes con amigos y te están hablando de una persona especial en su vida, y sobre todo este comentario de es que nos miramos y no hace falta que hablemos porque ya sabemos lo que está pensando el uno del otro. La experiencia de amor que el ser humano tiene a ras de piel, que es la experiencia del amor emocional, por ejemplo, el enamoramiento de pareja, lo pone maravillosamente de manifiesto. Cuando esa pareja, cuando dos enamorados se miran, cuando dos enamorados simplemente están cerca, se están sintiendo, ahí las palabras sobran.
ahí somos perfectamente conscientes que una palabra lo único que puede hacer es estropear ese contexto, estropear ese escenario. No digamos ya cuando hablamos del amor desde el punto de vista ya no solamente de ese enamoramiento que vivimos emocionalmente, sino del amor que deviene de la comprensión de la grandeza del mundo en el que vivimos, de la grandeza de nuestra vida, de que la vida nos abraza, de que la vida es un milagro, de que todo encaja ante ese éxtasis de amor que produce esa percepción y esa visión. Lo único que sale del corazón es calla, 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 guarda silencio. Y desde ese silencio goza del momento, goza del éxtasis, goza de la experiencia que estás percibiendo. Exactamente. Hace poco, pues esa persona que tú y yo tenemos en común, ella decía que en realidad el amor tiene que ser la auténtica religión. Esto venía a colación un poco haciendo un análisis o una reflexión sobre cómo está el mundo, ¿no? Esa tendencia que todavía sigue habiendo de sentirnos separados, de incluso sentirnos mejores o por encima de otras razas, de otras culturas. Hablábamos pues del ser uno, ¿no? De que todos somos uno y no hay nadie más que nadie, y ella decía, es que el día que entendamos que el amor es la nueva religión. Y esto me ha venido ahora a colación de lo que estábamos hablando, de los silencios, del amor, de realmente no necesitamos esas palabras para expresar o que nuestros corazones se pongan en contacto y dialoguen. Efectivamente, ahí me gusta hablar de la unicidad y la diversidad, porque es así como está configurada la creación y en última instancia como estamos configurados cada uno de nosotros, unicidad y diversidad. Todo es uno, ser uno, y a su vez esta unicidad se plasma porque hay libre albedrío, porque hay precisamente amor, se plasma en la diversidad. Si la unicidad no tuviera como fuerza intrínseca, como fuerza esencial y como fuerza motora el amor, esto sería muy aburrido. Habría en el cosmos habría una especie de dirección obligatoria. Todos iríamos, entre comillas, uniformados y no habría diversidad, sino que habría uniformidad. Sin embargo, la unicidad, como está llena de amor, lo que provoca es la diversidad. Por ejemplo, el libre albedrío es fruto del amor. No hay otra explicación en el cosmos a que haya libre albedrío si no es precisamente el amor. El amor es lo que hace posible de que esa unicidad se exprese, viva experiencia, se desarrolle en conciencia donde no hay predeterminismo. Y eso finalmente lo que hace es que la creación sea muchísimo más rica, sea muchísimo más fructífera, sea muchísimo más potente. Y el amor es el sostén de todo eso. Han sido muchas las corrientes espirituales que, refiriéndose a la divinidad, refiriéndose a la creación, hablan del amor. Y efectivamente, amor es lo que es, amor es lo que somos, amor es lo que late en nuestro corazón. Y lo único que tenemos que hacer es quitarnos tantísimas capas, ¿no?, que dificultan que ese amor emerja, y cuando esas capas nos las vamos quitando desde la conciencia, desde una vida sencilla, desde un ritmo de vida distinto, desde el silencio que sabe acompañar el lenguaje, desde lo mundano que acompaña el espiritual y lo espiritual que acompaña a lo mundano. Cuando vamos entrando en esa dinámica, estamos dando la oportunidad de que por fin brote, de que por fin emane lo que realmente tenemos ahí, como si fuera un pozo de petróleo escondido y que plaf, está deseando saltar y está deseando emerger. Sí, exactamente. Te quería hacer ahora una pregunta, como te comentaba, que nos han escrito para profundizar o intentar ahondar un poquito más en temas que tú ya has tratado. Y en este caso es sobre la teoría del principio holográfico. Perfecto, pues vamos a ello. La teoría del principio holográfico tiene en la ciencia contemporánea varios exponentes, varios pioneros, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos, por ejemplo, un astrofísico holandés llamado Gerard ter Hoort, que recibió el Premio Nobel de Física en el año 1999. Curiosamente, en ese mismo año se estrena la película Matrix. Digo curiosamente porque la teoría del principio holográfico, desde una perspectiva científica, y el trasfondo de la película Matrix tienen mucho que ver. Eso no significa que entre los científicos del principio holográfico y los guionistas y directores, los hermanos Wachowski de la película Matrix, no quiere decir que hubiera una conexión, sino simplemente que la humanidad está evolucionando en conciencia, imparablemente, aunque no se muestre
en la mayoría de los medios de comunicación, en los telediarios, en los informativos, aunque parezca lo contrario, la humanidad está evolucionando de forma muy potente y muy acelerada en consciencia. Y esa evolución en consciencia se manifiesta en todos los ámbitos creativos, en todos los ámbitos de la humanidad, por ejemplo en la ciencia y por ejemplo en el cine. Y es muy curioso contemplar cómo esa evolución en consciencia va dando fogonazos, va dando manifestaciones, va dando pruebas, en definitiva, en campos aparentemente distintos. La teoría del principio holográfico, ámbito científico, nos lanza un mensaje muy parecido al mensaje que en el ámbito cinematográfico nos lanza la película Matrix. ¿Cuál es el núcleo de ese mensaje? Sencillo. Nosotros somos creadores de nuestra vida. Cada ser humano está creando su vida. Desde el estado de conciencia que tenemos, generamos una serie de experiencias, de encuentros, de desencuentros, etcétera, etcétera, que hace que seamos los auténticos creadores de nuestra vida. La teoría del principio holográfico a eso lo llamaría un holograma. Cada ser humano está creando su propio holograma. Como somos 7.400 millones de seres humanos, hay 7.400 millones de hologramas que están interactuando entre sí. Cada uno es pleno, cada uno es potente, cada uno, en definitiva, tiene todo el derecho a desplegarse y a desarrollarse. Hay hologramas que todos ellos tienen una frecuencia vibracional y dentro de ellos los hay más cercanos a ti en esa frecuencia vibracional, más cercanos al tuyo o más distante. Tú, yo, estamos creando nuestro holograma, el de cada uno tiene su propia frecuencia vibracional y entre los 7.400 millones de seres humanos hay hologramas más cercanos vibracionalmente al mío y más alejados vibracionalmente al mío. Ni mejores ni peores, ni inferiores ni superiores, cada uno con su frecuencia vibracional como manifestación del estado de conciencia y el proceso de conciencia que está viviendo cada persona. A partir de ahí, lo que hace la teoría del principio holográfico, igual que hace la película Matrix, es ir un poquito más para allá. Y lo que nos dice es que los hologramas, tantos hologramas, juntos, sumados, vamos a decirlo así, dan lugar a una matriz holográfica. La matriz holográfica es la suma de hologramas. La matriz holográfica de la humanidad es la suma, es la unión, es el conjunto de los 7.400 millones de hologramas, uno por cada uno de los seres humanos. Y de la misma forma que el holograma de cada ser humano tiene una determinada frecuencia vibracional, manifestación del estado de conciencia de esa persona, la matriz holográfica también tiene una determinada frecuencia vibracional. ¿Cuál es la frecuencia vibracional de la matriz holográfica? Pues la media de la frecuencia vibracional de los 7.400 millones de hologramas. Es decir, es una operación puramente de suma y de división. Sumaríamos la frecuencia vibracional de los 7.400 millones de hologramas de los seres humanos y lo dividiríamos por 7.400 millones. De esa forma obtendríamos la frecuencia vibracional media del holograma humano. Esa frecuencia vibracional media es la frecuencia vibracional de la matriz holográfica. Y cuando hablamos de evolución de la conciencia de la humanidad, estamos hablando de evolución precisamente de esa frecuencia vibracional de la matriz holográfica. Cada vez que un ser humano aumenta la frecuencia vibracional de su holograma, está aportando su granito de arena al aumento de la frecuencia vibracional de la matriz holográfica. Cuantas más personas van impulsando su proceso conciencial evolutivo y van impulsando la frecuencia vibracional de su holograma, más repercute esto en la elevación, en el impulso de la frecuencia vibracional de la matriz holográfica. Y, por ejemplo, ha habido aportaciones científicas como la resonancia Schumann, que nos pone de manifiesto que la Tierra, que también es un ser vivo, va evolucionando en conciencia de una forma que es medida a través de esa resonancia. Pues bien, la humanidad dentro de la Madre Tierra también está evolucionando en conciencia, la frecuencia vibracional de la matriz holográfica está avanzando y hay un momento concreto y preciso, que es lo que nos muestra la película Matrix, donde, habida cuenta de la evolución de la frecuencia vibracional de la matriz holográfica, la matriz se transforma, la matriz muta. Y el antiguo mundo surgido de la antigua frecuencia vibracional que tenía la matriz holográfica se descuajeringa, que es lo que en la película Matrix se pone de manifiesto con esa pantalla de ordenador donde hay letras y números verdes que se empiezan a caer por la pantalla. La sociedad, la economía, las religiones, las instituciones, todo lo que había configurado
todo lo que se había creado desde esa matriz holográfica que tenía esa antigua frecuencia vibracional, se viene abajo como consecuencia de que la matriz holográfica ha evolucionado, como consecuencia también de la evolución de todos y de cada uno de sus componentes. Y esto finalmente también nos pone de manifiesto algo muy entrañable, y es que el proceso conciencial de cada ser humano depende de cada uno. Cada uno es cada uno tiene sus kaunas, cada uno tiene su estado de conciencia, cada uno vive su proceso conciencial evolutivo, y por la vía de las experiencias vamos evolucionando en ese estado de conciencia. En definitiva, la evolución de conciencia es personal, pero ojo, siendo personal es colectiva, porque en la medida en que tú evolucionas conciencialmente, también estás tú aportando a esa matriz holográfica. Tu holograma varía en frecuencia vibracional y eso afecta a la frecuencia vibracional de la matriz holográfica. Y esa variación de la matriz holográfica repercute en todos los componentes de la matriz holográfica. La evolución en conciencia es personal, pero siendo personal es colectiva, porque afecta a lo colectivo y desde lo colectivo te retroalimentas en tu proceso. Gracias al proceso conciencial tuyo, mío, el de cada una de las personas que están siguiendo el programa, cada uno tiene el suyo, pero estamos aportando nuestra evolución de conciencia al conjunto de la humanidad, y en esa aportación la humanidad evoluciona en su conciencia, abre cosas nuevas, como por ejemplo esto que estamos hablando del principio holográfico de la película Matrix, y eso se retroalimenta y nos ayuda a nosotros mismos a impulsar nuestro estado de conciencia. Nuevamente volvemos al regalo de la vida, nuevamente volvemos al milagro, porque todo esto funciona como un gigantesco y hermoso milagro. Pues Emilio, yo me pasaría toda la noche escuchándote, pero me indican que llegamos al final del programa. Así que quiero darte las gracias por estar con nosotros aquí, por compartir tu experiencia, por compartir tu conocimiento, y te invito a que en cualquier momento que así lo quieras y tengas tiempo, pues vuelvas a acompañarnos para seguir hablando de esta forma tan amorosa contigo. El agradecimiento es mío, de verdad, muy agradecido de corazón, ha sido un placer, y como no solamente el tiempo no existe, sino tampoco existe el espacio, seguro que encontraremos el momento de mano de la providencia para volver a mantener un encuentro. Por mi parte estoy a vuestra absoluta disposición. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.